Es para mí muy grande el poder estar hoy aquí. Primero dar las gracias a Rosa, pero en segundo lugar porque llevamos 2 años o 3 años que no hemos podido vernos físicamente, abrazarnos, darnos la mano, darnos un beso. Y yo, que soy muy humano y me gusta la cercanía, pues durante estos 3 años lo he echado mucho en falta. Nos ha tocado vivir unas formas, yo pienso que muy dirigidas, nos han hecho pasar muchos problemas y creo que algunos muy fuera de lo que es el ser humano y la convivencia humana. Dicho esto, voy a comenzar esta conferencia que se titula "En la reflexión está la respuesta". Reflexión es el pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo. Es también la advertencia o consejo que una persona da a otra. Y respuesta es una serie de palabras orales o escritas con que se responde. Cuando hacemos una reflexión en nosotros mismos sobre distintas materias o problemas o también decisiones, tenemos una respuesta donde intervienen en esta operación nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro corazón y nuestro interior más profundo, que es la esencia espiritual que todos llevamos consigo. Actualmente el ser humano tenemos que reflexionar sobre numerosas cuestiones. Desde hace mucho tiempo la vida nos va dando numerosos momentos para reflexionar y hacernos muchas preguntas. Creo que ya es necesario que el conjunto de seres en este planeta empecemos a hacernos preguntas y a reflexionar sobre numerosas materias y principalmente en la convivencia del conjunto del planeta. El movimiento surge en la mente del hombre hace más de 25.000 años. Los planetas tienen movimiento en el conjunto del universo. Las personas tenemos movimiento. Las ondas de música son movimiento. Los órganos del cuerpo también tienen movimiento. Y para todo ello hay una reflexión y una respuesta. Lo cierto es que el movimiento es relativo porque un mismo movimiento puede parecer muy distinto, dependiendo de quién lo mire o de quién lo sienta. Actualmente vivimos en una carrera de obstáculos donde medimos los tiempos y nos desconectamos muy fácilmente de lo que es lo natural. Estamos sumidos en un peculiar mundo de intereses. Ayer la compañera y amiga Débora hablaba de que lo más importante es que nos tenemos que querer a nosotros mismos. Es hora de que el ser humano empiece a descifrar qué es lo más importante que tiene que hacer, qué es aquello que puede esperar y qué es aquello que no hay que dedicar tiempo alguno. Nos hacen perder mucho tiempo. La prisa, la velocidad, son movimientos que envuelven nuestras vidas y hay que reflexionar. Gandhi decía que en la vida hay algo más importante que incrementar su velocidad y no hay que confundirla con la lentitud constante, con el desinterés, con la torpeza, que no son nada beneficiosos y para nada y son frenos al movimiento equilibrado y armónico del ser. Creo que es una buena reflexión. Las decisiones nunca hay que tomarlas al azar o de una forma impulsiva.
Hay que reflexionar porque así aparecen las grandes ideas que nos ayudarán a nosotros mismos y al conjunto de la sociedad. Seguro que en el conjunto de esta sociedad todos tenemos alguna herramienta para alejarnos de lo que es una vida estándar y que solo esté regida por una velocidad que erradique nuestra capacidad para disfrutar, para sentir, para amar y para poder dedicar el tiempo necesario a obtener los conocimientos muy distintos que somos capaces. Pues no siempre hay que obtener respuestas a todas las cosas. Seguro que muchas de ellas son semillas del movimiento. La actividad humana tiene que ser un movimiento en constante construcción y evolución. Y tiene que tener una buena hospitalidad con un total respeto a la naturaleza y a la globalización, que es un movimiento muy discriminatorio. Con la globalización, grandes grupos económicos realizan movimientos nada acordes, porque hay apropiamiento de numerosos recursos que son del planeta y están en lugares que tienen sus habitantes. Sucede, por ejemplo, con una tribu real de Avatar, donde hay mineros ilegales con explotación de minas de oro en la selva de Yanomami. El movimiento, pues, está en el conjunto en el que vivimos. Esto, Antonio. El movimiento está en todo el conjunto en el que vivimos. Se produce diariamente, como sucede en la política, en la inmigración, en el mundo de las drogas, en el financiero, entre otros. Todo movimiento tiene que ser libre y libres las formas de trabajarlo como su elección. La elección de los temas, pero siempre tiene que estar la ética y la moral. Y hay que iniciar movimientos donde no esté la falsedad ni las fealdades sociales. Y tiene que estar la positiva reflexión del conjunto. El reivindicar los valores sociales y de convivencia, así como los derechos humanos. Y esto sí que es un movimiento de viaje hacia una estabilidad, hacia un equilibrio. Hay que llegar a unar pensamientos y sentimientos junto con la evolución espiritual, que también tiene su propio movimiento. Reflexionemos, pues, y trabajemos para obtener respuestas. Es ya hora de comenzar en ello. Estamos, creo, en el momento ideal para practicar un giro de timón hacia un movimiento más equilibrado y en total paz, donde esté la libertad y el amor, donde haya una autoconcienciación hacia los planes creativos y donde tengamos entrada todos, absolutamente todos los seres, con diferencias políticas, religiosas, de sexo o de cultura, donde lleguemos a impregnarnos de las distintas experiencias y conocimientos, con un movimiento conjunto hacia un orden mundial y hacia una evolución de la familia humana. Hay que ir, pues, a un movimiento fresco donde esté la representación de todos los pueblos y culturas, y así juntos dar forma al principio del movimiento que podemos llamar regenerador evolucionista. Y podemos obtener muchas respuestas. En la actualidad solo hay dos clases sociales. La trabajadora, a la que cada vez se le despoja más de sus logros, y la burguesa, dueña de los medios y dispuesta a incrementar sus beneficios a costa de los primeros. Ello provoca pobreza y desigualdad. Este movimiento no cumple con unas formas coherentes y está fuera de las leyes humanas y divinas. Aquí tenemos otra gran reflexión. Hay que forjar un movimiento con esperanzas y expectativas positivas,
pero tenemos que movernos todos sin excepción alguna, donde tiene que estar la esperanza, la ilusión y sobre todo un pensamiento conjunto. Tenemos que olvidar el miedo y la manipulación, el temor a que diariamente nos producen, y debe de haber muchas menos jerarquías y muchos menos dogmas. Hay que construir caminos comunes con tolerancia y dar forma al movimiento de la verdad universal, donde esté la paz y la positiva iluminación que reúna al hombre y su espíritu, más cerca de Dios. El hombre se ha separado mucho de Dios por la falta de entendimiento y de reflexión. No hablemos ya del poco respeto que se le tiene a la naturaleza. Una naturaleza en la que Dios nos dio auténtica y nos hemos endiosado en ella. Y tenemos que avanzar con humildad hacia la luz, estando convencidos que este nuevo paso tiene que ser menos físico y más espiritual. Un poquito de agua. Debemos aprender a convivir en una adecuada relación divina de unos con otros, para lograr la armonía y el amor, así como las aceptaciones mutuas. Debemos de ir a un concepto y a una unidad libremente elegida y establecida, y que guíe el mundo en todos los movimientos con armonía y evolución. Otra gran reflexión que creo que tiene grandes respuestas. Dios es todo y los hombres tenemos que ponernos en sintonía. Tenemos que aprender a nutrir a la naturaleza y ser nutridos por ella. Esto es un lazo, es un movimiento, es una unión para llegar a comprender que somos parte de esa gran divinidad. Es necesaria una moralidad que esté en todo, pues si está, esta es relativa hoy en día. Entonces, robar podría ser a veces correcto, y no es así, o mentir, o manipular, y no es así. Debemos de tener presente que cada uno somos parte del problema, pero también de la solución. Las condiciones ideales de vida y de trabajo las tenemos que hacer nosotros. Ese paso adelante no hay que esperar a que nos lo solucionen. Entre otras causas porque nadie nos dará la solución, y menos los movimientos de los poderes actuales que dirigen este mundo. Tenemos que buscar formas y fórmulas que afirmen nuestros valores ecológicos, humanos, proteger la naturaleza y la espiritualidad. Y tenemos que conseguir una calidad de vida, porque todos somos necesarios y tenemos que hacer un movimiento de desarrollo hacia las clases incluso más pobres. Todo ello es un movimiento de transformación, con un amplio debate pluralista, pues nos estamos jugando nuestro futuro y nuestro planeta, con repercusión al universo. Estoy convencido que seguro que tendremos respuesta a partir de hoy a muchas reflexiones. Creo en la diversidad de opiniones y de prácticas. En el conjunto de pueblos en este planeta está el nuevo movimiento de una vida en sociedad y de creencias. Es así como aparece el entendimiento. Y siempre que hay distinciones, encasillamientos y etiquetas, sea lo que sea, hay movimientos radicales. Y los movimientos radicales solo hacen entorpecer la evolución del conjunto. Tiene que haber derechos colectivos y no una serie de derechos para unos y ninguno para la mayoría. Pues no tenemos que olvidarnos que tenemos que dar forma a la armonía del universo. Y todos estamos en él y formamos parte de él. Otro punto a reflexionar y seguro que también tiene respuesta. Actualmente la sociedad está basada en un pensamiento en el que el tiempo es oro y dinero, y que todo tiene un precio.
y está construido para la compra y la venta y a mucha velocidad. Así se consiguen mucho más fácil los valores del poder, y se obtienen grandes ganancias. Parece ser que el ir más calmado y sosegado, algo más tranquilo, es una pérdida de tiempo. Según la ontología aristótica, todas las cosas que podemos percibir y todas las cosas sensibles, tanto las naturales como las artificiales, están compuestas por la estructura del acto, la potencia, y dado que el movimiento es el paso de la potencia, todas las cosas sensibles tienen el movimiento, como uno de sus rasgos más característicos y definitorios. Por ello, se puede entender que si existiese un ser que fuese acto, puro, totalmente puro, es lo que ocurre, según Aristóteles, con Dios, que es acto puro y por tanto inmutable. Una gran reflexión y una gran respuesta. Como vemos, el movimiento está y pertenece a muy distintos conceptos, desde el conjunto del universo, entre todos nosotros, del sistema y de las formas de vida y de convivencia. Hemos hecho referencia a cómo hacer un movimiento progresista y solidario, para poder modificar estas formas de estancia con tantos problemas y muros de contención. Hemos pasado revista a los movimientos positivos en el ser humano, con esos valores, con los derechos, y hemos ido a reflexionar porque en todo ello tenemos que encontrar respuestas. Los humanos tienen que estar en la responsabilidad, la ética, todo en la vida, en cualquier acto que tenga movimiento y pertenezca a la escala del movimiento. Hay otro, y que no podemos olvidar, y es el movimiento espiritual. El espiritual en cada uno de nosotros. Hemos de conseguir ser equilibrados y armónicos, en consonancia con el universo, junto al espíritu. Entre ellos se crea una conexión y un lazo de unión constante, y tiene que ser como el cordón umbilical que nos une, teniendo sintonía con los distintos movimientos y que afectan al conjunto del ser humano. Movimientos físicos, emocionales, espirituales. Tenemos que aprender a trabajarlos de forma unísona y percibirlos con una total amplitud para así sentirlos en el más profundo interior. Y así entremos en la sintonía consciente con el movimiento del espíritu. Seguro que obtendremos más comprensión, más conocimiento y más evolución. Y también más respuestas a nosotros mismos. Bert Hellinger nos dice que permanecemos en el movimiento guiados por un espíritu que abarca todo, recogidos y abiertos para todo lo nuevo que día a día se presenta a nosotros de forma distinta y crea un nuevo entendimiento. Permanecemos sin palabra valientemente en nuestra fuerza y creativamente mucho más allá de nosotros mismos. Y todo ello hay que hacerlo con gran amor. Hay que construir un movimiento con el espíritu como si nuestra vida fuese para él lo único, como si fuésemos queridos y guiados de forma particular. Es una experiencia profunda a efectuar, a sentir la vibración de ese movimiento. Y cuanto más profundo entremos en una sintonía consciente, más comprensión obtendremos y mucha más fuerza tendremos de conseguirlo. Más preparación para construir de una manera real, positiva y humilde. Trabajar y sentir de esa forma es conseguir que florezca una mejor vida en los distintos puntos y encarnaciones que tengamos que hacer. Reflexionemos, pues, una vez más para así obtener respuestas. El hombre es un compuesto de cuerpo y espíritu. El cuerpo tiene órganos con los cuales estamos en contacto con el exterior. El hombre es espíritu y materia.
El espíritu gobierna este cuerpo organizado para extenderse sobre el tiempo y el espacio con el fin de evolucionar en el universo y en presencia de Dios. Entonces se producirá pues esa unión grandiosa compuesta por las dos esencias, siempre próximas y separadas hasta lo infinito. La materia inerte para nuestros ojos y el espíritu que comienza en lo inmaterial, elevándose a la inteligencia suprema, y comprende la creación. El espíritu, pues, es una parte de esa conciencia donde está la moralidad y las leyes supremas. Todo forma parte y es parte. Por ello, muchos filósofos como teólogos definen al espíritu como una sustancia inmaterial. Lo definen como activo y como el principio del movimiento. Cicerón dice del espíritu que no es un ser mezclado ni compuesto por partes. Dice que no puede ser cortado ni destruido. No deja de existir y tiene movimiento. Y Platón dice que Dios, cuando formó el mundo, dio el entendimiento al alma y el alma al cuerpo. Todas las filosofías y religiones, así como numerosos libros, hablan del espíritu. Y ya algunos autores dicen que el universo está lleno de espíritus donde pueden verse. En uno de los descubrimientos más grandes de la física moderna, la física cuántica, el mundo no parece existir fuera, pues, de la conciencia, que es la que determina sus propiedades. Así, el universo que nos rodea es y será cada vez menos material y más elevado en el pensamiento. Actualmente ya hay dos ideas que se enfrentan en numerosas ocasiones: la espiritualidad y el materialismo. Y de ahí tiene que nacer el movimiento del equilibrio y de la armonía del universo. El físico Capra, en su libro El Tao de la Física, explica los paralelismos existentes entre la visión del mundo de los científicos y la del misticismo, y donde nos dice que la unión del yin-yang de forma equilibrada es el inicio de un movimiento ecológico y armónico. Otra reflexión a tener en cuenta. Es importante, pues, que la humanidad camine hacia el humanismo, enriqueciendo y desarrollando todos sus potenciales que tenemos. La paz, la cultura, como el arte, tienen que revitalizar al espíritu y al conjunto de la humanidad. El planeta Tierra, del que creemos que somos los dueños, y es una total mentira, somos inquilinos del planeta Tierra. Está herido porque lo hemos herido, y la sociedad recuperará su salud cuando el ser humano recupere el movimiento equilibrado de que con el espíritu haga vibrar al planeta. Tenemos que vibrar con él. Tenemos que encontrar respuestas a ello. ¿Qué es la vibración? La vibración es un movimiento interno que tiene cada ser o cuerpo. La vibración de todo cuerpo es captada por el aura y es como un campo electromagnético que rodea a cada ser. Plantas, animales o simplemente una piedra son como líneas de fuerza que crecen y decrecen, emiten ondas y las reciben, siendo variable su volumen y su color. Los egipcios y los griegos ya eran conocedores de ello. Hermes Trismegisto, en sus enseñanzas del Kybalión sobre los 7 principios de la verdad del universo, el tercer principio es la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. En el conjunto de estas enseñanzas continúa diciendo: hay manifestaciones de la materia, de las fuerzas de la mente y del espíritu, así como en todo el conjunto del universo. Y continúa diciendo: hay vibración, y cuanto mayor sea la evolución, mayor será la vibración. Debemos, pues, de integrar la mente y los sentidos, y tenemos que hablar con nosotros mismos. Ayer Débora lo decía. Tenemos que hablar con nosotros mismos
porque tenemos que creernos que somos un ser con un espíritu. Tenemos que creernos que somos energía que podemos canalizar de forma positiva y de forma adecuada, aumentando la voluntad y la autoconfianza y estableciendo más comunicación con el gran todo, con Dios. Hay que ser más humildes y dar más forma a la concienciación cósmica. Y tenemos que reflexionar mucho más. En la actual cultura la palabra espíritu está muy desvalorizada. El éxito de la vida tiene que ser el crecimiento continuo en la felicidad. Es imprescindible la armonía con la naturaleza y con las leyes espirituales. Es donde tienen fuerza los movimientos que proporcionan la alegría, el vivir y el amor. Toda la creación, el universo, es producto de la transformación. Todo lo que contemplamos viene de lo desconocido que es Dios. Las leyes físicas del universo representan en realidad todo ese proceso de la divinidad. La mente universal hace su trabajo con una precisión total, con una inteligencia inquebrantable. Todo lo que vive y está, desde lo más pequeño a lo más grande, es producto de esa gran inteligencia. Por ello hay armonía en el universo. Somos viajeros en el tiempo, en el universo. Vamos y venimos porque la vida del espíritu es eterna. Pero es preciso manejar estas formas, estas leyes, estas esencias y formar parte del movimiento armónico del universo, que así es como debemos de empezar a hablar de él, movimiento armónico del universo. Es otra reflexión a tener muy en cuenta, porque además ello nos estimula ese desarrollo y la capacidad. En el universo, la materia está en continuo movimiento y evolución, y también en total armonía, y lo impulsa el espíritu creador que lo habita, porque es la esencia de todas las cosas. Es el espíritu, es el amor, es la fuerza consciente de ello, y crea la materia e impulsa a la vida a la materia, hacia el espíritu. Y todo ello es la evolución, siendo un punto necesario e importante en lo que es la libertad del ser. Todo lo creado es perfecto, es una continua evolución equilibrada. Su formación, sus formas, todo ello pertenece a un buen constructor. Creo que esa es una de las respuestas a una de las reflexiones más grandes que el ser humano tenemos que ir haciéndonos. El hombre trata de profundizar en el porqué de la consciencia y la conciencia, pero pronto comienzan los límites para llegar a las últimas preguntas del porqué de las cosas. Como humanos debemos de seguir todas estas leyes a través de la observación y a través de la evolución en el tiempo, para llegar a comprender que tenemos un universo por explorar, por comprender, por ver y entender, y todavía nuestras mentes son extrañas en ello. No siempre escuchamos lo que se nos dice, no siempre oímos lo que queremos oír, y decimos lo que no siempre deberíamos de decir. Y ello es un lastre que tenemos que dejar. Pero somos manipuladores, y al ser humano le gusta el poder, el mandar, el tener a alguien por debajo, sujeto a nuestras leyes, porque nos gusta jugar a ser dioses. Por todo ello tenemos que reflexionar muy a menudo para llegar a entender y comprender y llegar a obtener respuestas que nos permitan evolucionar. Es pues necesario elevar al máximo nuestra energía personal y posteriormente entrar en contacto con lo que es la persona necesitada, en concreto para ayudar a alguien. Se tiene que estar bien con uno mismo. No escuches al ego de la persona que sufre. Escucha a su espíritu y te darás cuenta que Dios siempre está presente. Los mantras o palabras del poder son de origen sánscrito que ayudan a cambiar positivamente la vibración de cualquier situación
como lo que estamos comentando. El mantra Om, o sonido del universo, unifica y equilibra para poder disolver cualquier emoción o situación negativa. El amor es la única fuerza del universo con el nivel vibratorio más alto. Gracias al amor nos movemos, nos relacionamos, nos expandimos. Hay muchas clases de amor. El amor a Dios es incondicional, es permanente y estable. La armonía con el universo nos demuestra que hay un equilibrio planetario por un lado y por otro la plenitud personal. Es decir, que esa armonía con el universo procede del mismo diseño, de la misma fuerza, de esa misma energía superior. Aristóteles inicia su obra magna metafísica diciendo que todo hombre por naturaleza apetece saber, y en efecto todo ser humano de cualquier raza o cultura tiene una tendencia natural a explorar, a conocer y a dominar el mundo que le rodea. Esa tendencia nunca se sacia, y cuanto más conocemos, más conciencia obtenemos. Conocemos pues contenidos de la química, de la biología, psicología social, cultura y espiritual, y ello todo el conjunto da forma a nuestra vida y a nuestro ser. Por ello, el ser humano es una estructura dinámica en el universo. Uno de los aspectos más enigmáticos y cautivadores del universo en el que vivimos es la sincronización. Es posible que en alguna ocasión hayamos tenido una coincidencia tan improbable que nos resulta mágica las conexiones entre sucesos, entre personas o informaciones, que nos lleva a la gran respuesta de que somos energía, luz y esencia divina. Y no es posible que exista algo aparte y fuera de las leyes, ya que esta fuerza sería independiente y superior al universo. El espíritu se basa en las leyes del universo y para el espíritu no existe el cansancio, no existe la enfermedad. El sentir debilidad, cansancio y enfermedad pertenecen al cuerpo físico, que es un vehículo que se nos entregó o proporcionó para vivir en este precioso planeta y que de igual forma tiene que sintonizar con el universo. Cuando se entra en sintonía con el universo, nos habla de todo y solo depende de nosotros el llegar a entenderlo. Cuando las palabras trascienden al razonamiento, somos en ese momento una conexión con el universo y es donde podemos decir estoy en sintonía. Pero tenemos que comprender que los seres humanos, antes de vivir en un cuerpo físico, hemos sido seres de la naturaleza. Hemos sido los espíritus de animales y de árboles. Los animales son una conciencia grupal, donde todos sus cerebros funcionan como si fueran una sola mente. Como son los grupos de aves o de peces. Cuando el espíritu va a nacer como ser humano por primera vez, no utiliza las células de un animal, sino las de la materia astral, para así estructurar su cuerpo de sensaciones, y todo ese paso y siguientes tienen la relación con el conjunto del universo. Son reflexiones a efectuar y analizar. Seguro que tendremos respuestas. El mundo astral funciona con la ley de la atracción, que son afinidades y sintonías. El mundo astral funciona porque lo semejante se atrae. Sintonía es cuando entras en contacto con una energía afín a la nuestra y te sientes atraído por ella. ¿Y por qué nos sentimos atraídos por ella? Porque nuestro corazón genera también algo que nos hace sentir en sintonía. Otras veces el corazón no la genera y la tenemos que activar porque así las trae de otras vidas. Y ahí entra también nuestro espíritu. Si deseamos ayudar a la armonización del mundo, debemos comenzar por la justicia y ser justos con nosotros y con nuestros hermanos. El mundo no necesita personas llenas de amor pasivo. Se necesitan amores activos, pensamientos en acción.
Muchos son los que hablan de la luz, del amor, pero no entran en acción. El hombre tiene que guardar una armonía con el universo, y del cual forma parte, siendo a su vez un mini-universo. Hay que comenzar a comprender las energías y las fuerzas naturales, el por qué estamos, el por qué están y cuál es la función ante la humanidad. Se sirven para mejorar los estados familiares y personales, lo mismo con la sociedad y también con las espirituales. Yo creo que sí. El hombre tiene una gran importancia en todo ello, y gracias a esas numerosas reflexiones vamos llegando a tener numerosas respuestas. Diego Dmitri Krukov dice que hay una buena correspondencia entre la forma de desenvolverse nuestro cerebro y la del universo. Sobre el cerebro y el universo y sus coincidencias son muchos los que hace miles de años ya estaban mostrando interés. Hipócrates definía al cerebro como el órgano del pensamiento, y Platón afirmaba que el alma es incorpórea y superior al cuerpo. René Descartes da gran importancia a la glándula pineal y así a nuestros días, donde se sigue investigando sobre el cerebro. Lo cierto es que la mente va por delante del cuerpo y que la proporción áurea o divina la encontramos en toda la naturaleza, incluido el ser humano. Es necesario, pues, eliminar las interferencias que nos impiden encontrar sintonía armónica. Hay que eliminar los pensamientos negativos en nuestra mente y de esta forma entraremos en sintonía con nosotros mismos, con el conjunto y con el universo. ¿Qué es estar en sintonía con el universo? Pues es llegar a entender las cosas que nos suceden. Es estar en armonía con Dios. Es como un río de energía que hace que todas las cosas fluyan y se acomoden en su lugar, en el lugar correspondiente. La sintonía debe ser como mínimo media o mejor alta. Y hay que huir del bajo nivel, pues estaremos más cerca del odio, de la ira y de la impotencia, y también de la frustración. He ido realizando un viaje al conjunto del universo, a la armonización del hombre con el universo, a la integración del espíritu con el universo. Me he hecho muchas preguntas, muchas reflexiones he llegado a tener, y creo haber encontrado también respuestas que son con todo mi amor el darlas a vosotros. Yo aquí os las dejo, para que penséis en ello y os hago partícipes de ello. La armonía en el universo es totalmente firme. Todo en el ser es un continuo movimiento. Todo en él es una necesaria búsqueda llena de preguntas y reflexiones, para así llegar a obtener respuestas. Os invito, pues, a trabajar juntos en esta inmensa reflexión para así obtener la mejor respuesta. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Fenomenal. Pues ahora tenéis un ratito para hacer preguntas. Si queréis aprovechar que un tema tan importante realmente hay que trabajar para llegar a...